Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Jiménez Opio y os doy muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí compartiendo esta presentación conmigo. El título de mi trabajo de fin de grado es Arquitectura responsiva a través de la inteligencia artificial, como transición a las futuras maneras de habitar. Sería un ejercicio muy interesante, en primer lugar, hablar sobre cuál es la interpretación que cada uno de nosotros podríamos dar al título, teniendo en cuenta la infinidad de proyectos que en los últimos años han sido definidos como la vivienda inteligente o la casa del futuro, ¿verdad? Hoy profundizaremos en las distintas visiones que se han dado de ella a lo largo de la historia y sobre todo a lo que viene y vendrá en el futuro más próximo. Como todos sabéis, la relación entre la arquitectura y la tecnología ha significado a lo largo de toda la historia la continua adaptación de la disciplina a los nuevos avances tecnológicos. De una forma paralela, el espacio doméstico se ha ido transformando con cada nuevo desarrollo tecnológico aplicable a la vivienda. El concepto actual de vivienda sufrirá grandes transformaciones en los próximos años debido al avance reciente y exponencial de las nuevas tecnologías de nuestra era. Estos cambios, por supuesto, van a venir ligados también a las nuevas tendencias de vivir y habitar. Hoy vivimos en una era que ya ha sido considerada como la tercera revolución industrial. O sea, fijaros que es una revolución de la inteligencia y de la tecnología sin precedentes, en la cual términos como la inteligencia artificial, el Big Data o la globalización de Internet están reformulando ya la manera en la que vivimos y vamos a vivir en el futuro. Este trabajo explora el futuro espacio doméstico explicándolo desde el punto de vista de entornos hiperconectados en los cuales la inteligencia artificial va a tener un papel definitivo. Entornos en los cuales los límites estáticos de la arquitectura tradicional se van a desvanecer. Van a ser entornos que permitan que la arquitectura y el usuario se sintonicen profundamente gracias a la capacidad sensible y responsiva de estos entornos. Bueno, ahora os voy a dejar con un pequeño vídeo introductorio del trabajo con el que voy a intentar que os sumerjáis en este mundo de la arquitectura viva, la arquitectura responsiva y sensible. We have been made to fear the future, to dream dystopian dreams of the cities and societies of tomorrow. This is just a small glimpse of what's possible if we would stop asking, what's the worst that could happen? Easy, easy. Pull out your heart to make the being alone. La idea de una arquitectura basada en la tecnología y la automatización del espacio doméstico no es nada nueva, por supuesto. Viene ocurriendo desde los años 30, ya con la máquina de habitar de Le Corbusier. Es cierto que en su momento no se refería al 100% a las características técnicas de una casa, sino más bien al racionalismo y a la austeridad de sus formas arquitectónicas. Sin embargo, la gran resonancia que tuvo este concepto en su momento
no tardó en reflejarse en una tendencia general hacia el creciente papel de la tecnología en el espacio doméstico de la época. Y fijaros hasta qué punto hemos llegado hoy en día. Henry Ford impulsó realmente la revolución de la modernización de la cocina durante los años 20. La electrificación residencial también empezó a expandirse y estableció una condición indispensable para la automatización del espacio doméstico tal y como lo conocemos hoy en día. La vida doméstica diaria estaba influenciada por los nuevos dispositivos eléctricos. Estos sustituían las pesadas labores físicas del momento. Todo comenzó en la cocina con los frigoríficos, los hornos eléctricos y pequeños dispositivos eléctricos. Esto continuó en el resto del hogar en forma de dispositivos de limpieza como aspiradores, lavadoras, planchas. Esta mecanización de la vivienda se aplicó mediante dispositivos individuales y lo ha hecho hasta nuestros días. Este hecho que ha generado? Pues ha generado que la tecnologización conocida hasta la fecha no ha tenido un gran efecto en las características espaciales de la arquitectura residencial, ya que la arquitectura ha sido utilizada como un mero contenedor de dispositivos electrónicos, no han estado realmente interrelacionados. Por otro lado, la electricidad, la fontanería o la calefacción sí que tuvieron un gran impacto en el diseño de la arquitectura doméstica. Durante los años 40, el núcleo mecánico de los edificios residenciales se volvió un tema de discusión en la arquitectura. Este concepto de núcleo mecánico se refería principalmente a las instalaciones de la cocina y el baño. Tenía en cuenta también los accesorios sanitarios, los electrodomésticos, los sistemas de aire acondicionado y también las conexiones correspondientes a los servicios de suministro externos. La conclusión final, ¿cuál fue? Pues que era mucho más económico agrupar estas características en un área central. De hecho, hubo múltiples intentos fracasados por poner de moda unos núcleos prefabricados que agrupasen los programas de cocina y baño así como sus elementos. Esto fracasó pues, por motivos económicos, sobre todo en el momento, y por motivos de ser un concepto completamente diferente a lo ya establecido. La arquitectura responsiva es un campo que está en continuo crecimiento desde las últimas décadas. Relaciona directamente la arquitectura con las nuevas tecnologías. Promueve una respuesta física a la información digital e implica la capacidad de la arquitectura de responder dinámicamente a diversos estímulos variantes. Es un entendimiento de la disciplina que rompe totalmente con los paradigmas preestablecidos por la arquitectura tradicional, paradigmas como la permanencia o la estaticidad. En su lugar, ¿qué busca? Busca espacios dinámicos adaptados al comportamiento humano y al entorno. Un punto clave de la vivienda responsiva es que la tecnología esté incorporada en el espacio y que los componentes interconectados estén perfectamente integrados en la arquitectura. De esta forma, se genera un entorno digital sensible, adaptativo y responsivo. La vivienda inteligente del futuro, como he dicho, será responsiva y adaptativa hacia sus habitantes. ¿Esto qué va a requerir? Va a requerir que cuente con la capacidad de moverse, responder y aprender autónomamente de una manera sensible. La vivienda presentará un espacio inmersivo con cualidades muy próximas a la de un organismo vivo tal y como lo concebimos. La casa domótica completamente informatizada no es más que un resultado de algunas investigaciones de finales de los años 80 a principios de los 90. En este periodo, los ordenadores personales comenzaban a entrar en el hogar. No ordenadores personales como los que conocemos hoy en día, sino los típicos cacharros mucho más grandes, pero que comenzaban a tomar una gran importancia en el espacio del hogar. De forma paralela, los fabricantes tecnológicos actualizaban todos los electrodomésticos y máquinas mecánicas que en su momento fueron analógicos y se convertían en sistemas basados en microprocesadores. La idea de casa domótica se basa, por tanto, en el hecho de integrar dispositivos de procesamiento casi invisibles en todas las áreas del hogar. Su objetivo es simplificar de gran manera la vida del usuario. El desarrollo de la vivienda responsiva tiene muy poco que ver con la casa domótica, como vamos a ver ahora. Una vivienda responsiva va mucho más allá. Se explica como un ente capaz de reconocer y responder autónomamente a diferentes situaciones sin la necesidad de que intervenga directamente el usuario. Ahora explicaré las conclusiones en las que he basado el futuro desarrollo del espacio doméstico responsivo y su integración con la inteligencia artificial.
En primer lugar, el concepto de la planta abierta y la privacidad. Uno de los objetivos del espacio doméstico responsivo es que sea un espacio fluido, multifuncional y con flexibilidad programática. En esta idea de entorno fluido resultaría ideal una arquitectura con esquema de planta abierta. Sin embargo, debemos atender a algunas cuestiones relacionadas con los ocupantes de la vivienda, con los usuarios. El motivo es que todos ellos realizan un uso simultáneo del espacio que puede llevar a molestias visuales, acústicas, olfativas, entre ellos mismos. A nadie le gustaría estarse duchando en un entorno completamente transparente a la vez que alguien cocina, viene el olor al baño, etc. Debemos continuar estableciendo los límites entre las estancias interiores de alguna forma. La planta abierta también puede significar la pérdida de privacidad y de los espacios de retiro para los usuarios, algo también necesario. Los primeros pasos hacia una desmaterialización y desprivatización de lo privado pueden observarse ya en las redes sociales. Esto ocurre debido al éxito de la publicación de contenido multimedia público sobre la vida privada en redes sociales como Instagram, en algunos casos llegando al límite, exponiendo por completo la privacidad del individuo. Esto nos hace plantearnos también los límites de privacidad en el entorno doméstico, hasta qué punto debemos mantenerlos tal y como los entendemos hoy. El segundo concepto es el de materialidad. Es importante resaltar la importancia de la función del término superficie a la hora de hablar de un espacio doméstico. La función puede ser, por ejemplo, de protección, de generación de energía, de generación de luz, de ofrecer información al usuario, por ejemplo. Existe un proyecto en el que tiene gran importancia la materialidad, llamado Jellyfish House, de los estudios Iwamoto Scott y Process 2. Este explora las nuevas posibilidades que existen en el campo de los materiales a la hora de trabajar con distintos tipos de piel en el espacio residencial. La Jellyfish House o la casa medusa se diseña para coexistir con su entorno interno y externo mediante una red de sensores que están interconectados y unidos a mecanismos de respuesta. La Jellyfish House es diseñada como una piel por capas o piel profunda que media entre los ambientes externos e internos. Está formada por diversos fluidos y elementos que permiten a la casa una interacción completa tanto con el usuario como con el entorno. En tercer lugar, tenemos el concepto de lo digital y lo multimedia. Es importante también tener en cuenta el equilibrio entre la estimulación de los sentidos y las funciones del espacio. En la arquitectura doméstica del siglo XX, el hogar es un entorno estático, en el que algunos contenidos multimedia, como la radio o la televisión, se han introducido sin afectar realmente la concepción arquitectónica. Existe una posibilidad de dinamizar el espacio doméstico gracias a las redes de información interconectadas. Su implementación en los elementos arquitectónicos dotaría a la arquitectura de la capacidad de generar infinitas atmósferas. Podéis imaginarlo, ¿no? La disciplina de la arquitectura del siglo XXI se enfrenta ahora al desafío de integrar estas nuevas tecnologías en una manera sensata. También a redefinir la relación entre la experiencia espacial y la experiencia multimedia. Nos encontramos con un nuevo ejemplo, la Mixed House de Joel Sanders. En su proyecto se basan por completo en la generación de experiencias digitales. El equipo de arquitectos de Joel Sanders concibe una vivienda dedicada a la interrelación de lo visual y lo auditivo. La vivienda está equipada con un número de canales multimedia basados en los sonidos y las imágenes. Estos canales interconectan lo exterior y lo interior. También se pueden ajustar para tener una mera presencia de fondo en el hogar o de forma puntual generar un enfoque que maximice esta presencia de imágenes y sonidos externos en el espacio interior. Es ya decisión de los usuarios elegir cuándo desean utilizar el sistema en base a su rutina y a qué fuentes exteriores desean introducir en el espacio doméstico. Llegamos a un nuevo concepto, el de polivalencia locacional o nomadismo. Willem Flusser lideró hace unas décadas un estilo de vida nómada. Describió la contraposición del hecho de que la vida ha sido desde sus orígenes nómada con el anhelo por parte del ser humano de un sentimiento de hogar. El hecho de viajar parece cumplir hoy en día con la necesidad de muchos individuos de estimularse, de escapar de la rutina diaria
e incluso de demostrar abundancia de cara a la sociedad. La flexibilidad geográfica y la movilidad que la sociedad actual demanda juega en contra de la necesidad humana de crear un entorno familiar permanente que fortalezca el sentimiento de hogar que tenemos. La migración forzada ha sido constante a lo largo de la historia de la humanidad. Además, los desastres naturales y las condiciones políticas y económicas continúan siendo causa de grandes movimientos migratorios, algo que vemos año a año. Biomimética y sostenibilidad es el último concepto. La sostenibilidad representa la eliminación de la manera convencional que tenemos de pensar basada en la industrialización, en favor de una mayor consideración de los sistemas naturales, con ello que busca mejorar la calidad de vida y el confort en la vivienda. El biomimetismo es la aplicación de principios basados en la naturaleza para el desarrollo de sistemas que puedan ser utilizados como base del diseño arquitectónico. Esta tendencia está basada en la convicción de que los sistemas biológicos naturales han sido inteligentemente moldeados durante años y años por la evolución. La labor e investigación de Pablo Gil es un muy buen ejemplo de las potenciales aplicaciones del biomimetismo en la arquitectura. Él es un arquitecto español, profesor de esta universidad y uno de los tutores también de este trabajo. Su tesis doctoral, Arquitectura luminosa, se enfoca especialmente en la aplicación directa a la arquitectura de estrategias y sistemas de reacción de carácter animal. La jerarquización del espacio doméstico sensible. A la hora de enfrentarnos al concepto de espacio doméstico sensible, es de gran utilidad realizar un análisis jerárquico del concepto. Cada uno de los componentes de este análisis varía en cuanto a su grado de integración en la totalidad de la arquitectura. En un primer lugar, en una primera etapa de aproximación al concepto de espacio sensible, aparecen los dispositivos independientes. Esta categoría se puede relacionar con la gran variedad de prototipos experimentales que hoy en día ya existen, como los que hemos visto en el vídeo resumen del principio. La segunda categoría es la de sistemas sensibles. Tiene como objetivo aportar funciones específicas a un conjunto de elementos independientes. Podríamos poner, por ejemplo, un sistema de elementos que sean capaces de purificar el aire que entra en la vivienda y que sean capaces también de capturar las partículas nocivas de dióxido de carbono. Por último, tenemos el espacio sensible, que es, digamos, la meta. Es el último nivel de esta jerarquización y se corresponde con el espacio responsivo en el entorno doméstico. Es el camino hacia el que todas las investigaciones experimentales avanzan y será una realidad en los próximos años. Es un entorno interconectado, en el que la arquitectura presenta una relación directa con los usuarios y también con sus rutinas, comportamientos y necesidades. En esta última parte de la presentación voy a mostrar el trabajo de uno de los referentes que he tenido a la hora de desarrollar este trabajo. Esta ha sido la investigación y los numerosos prototipos construidos por Philip Beasley y su equipo. Todos ellos tienen algo muy en común. Tratan de dar sentido y forma al concepto de living architecture, o arquitectura viva. Pensad en el mito de Pigmalión, el escultor griego que trataba de implementar vida en sus esculturas para que respirasen y se convirtiesen en algo vivo. Quizá la arquitectura ha tratado de imitar esto en ocasiones, pero creo que las cosas han cambiado ya. Creo que es posible no pensar nada más en trabajar simbólicamente sobre cómo las cosas podrían tomar vida, sino dárselas realmente. De hecho, ya tenemos potentes estudios como el proyecto Genoma que tratan de conseguir información relativa a la organización de la naturaleza y de los esquemas de reproducción de las células, con el fin de entender cómo nuestra propia fisiología está creada. Es algo completamente aplicable a la arquitectura, ¿no? Pensemos en el proceso paralelo en otros campos, como la inteligencia artificial. Ya hoy podemos diseñar software capaz de aprender por sí mismo. Si pensamos en los innumerables caminos paralelos a esto, tanto en la física, la química, las nuevas ciencias de materiales inteligentes, la nanotecnología, tenemos un gran respaldo a la hora de hablar de ser capaces de crear vida en una manera completamente diferente. Creo que cada vez estamos más justificados a la hora de hablar sobre crear espacios domésticos con vida propia, y os enseñaré algunos de los primeros pasos que se están dando en esta dirección.
Vale, en el tipo de imagen que veis aquí podemos ver quizás lo que consideramos un tipo de arquitectura doméstica ideal. Tomemos este círculo como un espacio residencial, un cobijo frente al exterior. Esta forma particular es la de un círculo o una esfera. Este tipo de arquitectura considera que los límites físicos son muy importantes. Tenemos el mayor espacio interior o volumen utilizando la menor envolvente posible. Algo que podría parecer en un principio ideal es realmente un tipo de máquina configurada para resistir la interacción, dado que tiene la menor superficie expuesta posible. Entonces, tiene la menor vulnerabilidad interactiva con el entorno, pero a su vez se relaciona lo menos posible con él. Ahora me gustaría hablar sobre un tipo completamente diferente de forma, como esta forma difusiva. Un tipo de forma profundamente reticulado, extrovertido, complejo, con una implicación directa en el entorno. Siguiendo esta idea, me gustaría mostraros el trabajo de Philip Beasley en relación al espacio sensible. Los prototipos de espacio que crea están repletos de formas hiperbólicas, columnas, plataformas huecas. En la mayoría de casos, estos volúmenes están revestidos de mecanismos y contienen en su interior microprocesadores que los atraviesan. Estos procesadores utilizan la inteligencia artificial para enviar respuestas a cualquier punto de estos entornos. Este proyecto en concreto de Philip Beasley trata de una nube de material profundamente interactiva y difusiva. La arquitectura parece que respira alrededor de nosotros. Presenta unos límites materiales responsivos. Es una arquitectura viva que no tiene una estricta función más que interactuar con nosotros. No tiene ningún tipo de botón que podamos pulsar para expandir herramientas, como en la casa domótica hipertecnológica. En lugar de ello, lo que hace es realizar pequeños movimientos en cadena, pequeñas vibraciones, pequeñas variaciones que hacen que parezca querer interactuar con nosotros. Nos encontramos ante un tipo de arquitectura residencial basada en la interacción y el dinamismo. Se basa en el comportamiento de los individuos, sus emociones, y no solo en sus movimientos y necesidades programáticas, como lo hace ahora. Es una arquitectura resiliente que se mueve por encima de los límites cerrados del anterior tipo de esfera del que hablábamos. Contrasta con la vivienda tradicional estática basada en paredes, pavimento y techo. En este caso, vemos otro trabajo más reciente de 2010. Se llama Medius Field y en él el metabolismo está estudiado en todos sus componentes. Utiliza elementos interconectados en forma de nube. Esta especie de tela de araña entrelaza todos los elementos individuales. Este tipo de entorno está organizado en base a 3 dispositivos principales: elementos individuales, metabolismos químicos y mecanismos. Cuando entras en este tipo de entorno por primera vez, la primera impresión es la de un entorno estático. Entras en una especie de gruta oscura y según te vas aproximando a ciertos elementos, hay sensores de proximidad que captan tus movimientos y los envían a elementos de reacción. Estos elementos desenvuelven señales en forma de vibraciones, destellos de luz, susurros de sonidos que van y vienen y siempre te persiguen por este espacio. Estas respuestas se multiplican mediante los cientos y cientos de elementos existentes. Trabajan como una malla en la que hay miles de componentes que generan en conjunto este entorno inmersivo. Os podéis imaginar todos estos sistemas interconectados en cadena. En lugar de ofrecer una respuesta unificada y potente de una sola máquina, utilizan una inteligencia similar a la de un enjambre en la que encontramos respuestas puntuales que trabajan en conjunto. Causan una sensación de que la arquitectura trata de comunicarse con nosotros. El espacio está curioso por conocerte, por mostrar empatía contigo, y el entorno, por ello, toma vida. Todos los elementos se basan en protocolos de computación simple de código abierto como Arduino, algo muy accesible. Se encadenan creando un efecto dominó. Un impulso pasará a su elemento contiguo y este al siguiente y así una y otra vez, traduciéndose en un comportamiento global. Ahora quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué en lugar de fijarnos en estructuras estables, como la estructura cristalizada del hielo, no nos fijamos para diseñar mejor en los pequeños organismos, como una ameba? En ellas, los límites se expanden y contraen de la mayor forma posible a su alrededor.
¿Podríamos pensar entonces sobre los límites como algo abierto y como una oportunidad de generar espacios? Yo creo que sí. Quizá esté intrínseco ahora mismo el término Firmitas de Vitruvio, que habló de esto 2000 años atrás y estableció que la permanencia, la claridad y la clausura son los fundamentos de la arquitectura. Pero lo que quiero compartir hoy es un nuevo concepto, un nuevo conjunto de paradigmas posibles, aplicables directamente a la arquitectura doméstica. Paradigmas que se fundamentan en la creación de la vida, en organizaciones resilientes, en la información, en el metabolismo. Arquitectura que podría ser diseñada ciertamente en la manera en la que lo están los organismos vivos. Quiero compartir otra pregunta con vosotros para terminar. ¿Es posible entender que la arquitectura debe estar inexorablemente acoplada a la naturaleza y debe basarse en ella? ¿Sería efectivo que diseñemos una arquitectura fértil y orgánica mediante acciones delicadas que imiten el metabolismo de la vida y contribuyan a crearla? Muchas gracias a todos.